Muy bien, aquí entonces hay, digamos, autoridades que están enfrentadas. Por un lado está la propuesta del semáforo y por otro lado la de los octogonales. Para ampliar un poco el panorama, digamos, estamos hoy, esta mañana, con el doctor Javier Morán. Él es exministro de Salud de España. No. No. Yo no he sido ministro de Salud, no. Ah, de No. Salud. No. Yo soy catedrático de la Universidad Católica de Murcia. Perfecto, hecha la corrección. Entonces, vamos a hablar entonces de qué es el etiquetado nutricional de los alimentos, la experiencia también que se ha vivido en España y por qué aquí el etiquetado se busca que sea confrontacional a diferencia de otras experiencias. Por supuesto, ustedes tienen nuestras redes abiertas. Si quieren hacer algún tipo de consulta, aprovecha que tenemos aquí un especialista. Nuestras redes sociales abiertas, al fanpage, el Twitter, @marcandoagenda, y por supuesto nuestro WhatsApp, que es el más directo que se encuentra en pantalla, el 949-665-035. Empezamos entonces de plano. A ver, en base a su experiencia, ¿qué le parece las dos propuestas, ¿no? Tanto el semáforo como lo octagonal que se está presentando en nuestro país? Bueno, atendiendo a la literatura internacional y sobre todo a uno de los informes últimos de UNICEF, hay que decir que las dos propuestas son racionales y razonables. Lo que dice ese informe último de UNICEF y que es al mismo tiempo un resumen de la literatura internacional es que el semáforo sería interesante para mejorar las compras saludables, para ayudar al consumidor a comprar de forma más saludable, mientras que sistemas de aviso, lo que aquí llaman el octógono, serían sistemas que servirían más para la reformulación. Entonces, ambos se pueden utilizar y voy al centro del problema, que creo yo que era lo que estábamos comentando antes, y es que en la mayoría de los países se toman estas decisiones a partir de información sobre consumidores. Hemos visto ahí consumidores que estaban opinando si le gusta más uno, si entienden más el otro. Los dos últimos países que van a aplicar o que ya están aplicando el sistema de etiquetado frontal, Francia y Canadá, lo han hecho así. En Francia se han hecho estudios sobre consumidores de cuál era la mejor forma de entender ese etiquetado frontal y cuál era la manera de distintos etiquetados frontales para ayudar al consumidor a consumir mejor y más saludable. En Canadá se acaba de cerrar hace unas semanas una encuesta nacional con 5 modelos de etiquetado para que sean los canadienses los que decidan cuál es el etiquetado frontal que mejor entienden y que ellos entienden que les ayuda más. Ajá, eso sería lo más razonable, que sea el propio usuario el que decida. Obviamente, es que yo creo que lo que pasa muy a menudo en este tipo de proyectos normativos o regulatorios es que temas técnicos pasan enseguida a temas políticos. Y esto, como yo siempre he insistido, es un tema exclusivamente técnico. Y esto es un tema que tienen que debatir, pues básicamente las personas técnicas del Perú, que son las que conocen la situación del país. Ahora, hay una relación, estudio también, usted dirá bajo su experiencia, de que haya una relación efectivamente de una mejor información, una mejor alimentación en base a la información que se ponga en el etiquetado confrontacional. Sí, lo que pasa es que estamos hablando, en esto y conviene resaltarlo, estamos hablando de etiquetado en el frente del envase. Este etiquetado en el frente del envase en la mayoría de los países es un etiquetado voluntario. Lo que es obligatorio a nivel internacional son la lista de ingredientes y la información nutricional. Lo que parece de alguna manera raro es que un país que no tiene las propias normas de etiquetado, en Perú no hay una norma técnica local de etiquetado, se rigen por el Codex Alimentarius, que se haga
dentro, bien es cierto, de una ley de alimentación saludable, pues que se promueva una ley sobre una parte del etiquetado, que es el etiquetado frontal. Ya, ¿y eso qué le da a entender? Digamos, ¿qué lectura le da? Bueno, me da una lectura que se ha querido dentro de un programa político de prevención de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, pues se ha querido meter un tema técnico de regulación en el etiquetado. Vamos a compartir también con los usuarios aquí unas claquetas que hemos preparado precisamente sobre este tema. A ver si nos puede ayudar, producción, no sé, aquí tenemos. Tenemos el modelo octogonal, que es una de las propuestas, ¿no es cierto?, que dice, las etiquetas tendrían la forma de un octágono de borde negro y fondo rojo donde se indique el alto contenido de azúcar, sodio y grasas, ¿no es cierto? Esa es una de las propuestas, porque son dos, efectivamente, ¿no? Uno de los argumentos, digamos, para tener este modelo es que el otro, que es el semáforo, ¿no?, vendría a ser como un semáforo en una pista, efectivamente, ¿no?, que se prenden todos al mismo tiempo y que podría confundir porque hay mucho más información y que esta sería más fácil. ¿Usted está de acuerdo en eso? No, a ver, varias cosas. La primera, no sé si podemos ver el sistema propuesto en la autógrafa de la ley, pero no es un semáforo, es también un octógono. Es que solo de colores. Bien, es un octógono que tiene una señalización en forma de colores. Uno. Todo esto de que hay no sé cuántas combinaciones posibles entre esos octosemáforos y los distintos colores, tengo que decir que habitualmente los consumidores en lo que se fijan es en aquellos nutrientes críticos por los que están preocupados. Estos sistemas de señalización son sistemas rápidos de ayuda para aquellas personas que quieren o tienen que reducir nutrientes. O sea, tiene que ser práctico para el usuario. Claro, entonces, si yo veo rojo en azúcar, sea en un octógono o sea en otra señalética, en otro indicador, yo voy a prestar atención al azúcar. Si yo tengo un problema de hipertensión, yo me voy a fijar en el sodio. Es decir, todo esto que se está diciendo, aparte, mire, en la literatura internacional hay casi 80 artículos científicos que han establecido cuál es el entendimiento de los sistemas basados en luces de colores sobre el entendimiento, las compras por parte de los consumidores. De este sistema solamente, el sistema de octógonos, solamente existe en Chile. Y hasta este momento, y siempre lo digo, en Chile hay 0 estudios científicos sobre el modelo. Entonces, tampoco es porque en Chile funciona, sí. No pasa. Mire, aquí tenemos este tema. Imaginemos que tenemos esta etiqueta y yo tengo un problema, por ejemplo, de colesterol. ¿Dónde me voy a fijar yo? En la parte roja, pero fijémonos que siguen siendo octágonos. Siguen siendo octágonos. ¿En dónde no me fijaría o me fijaría menos, o si quiero incrementar la cantidad de un determinado nutriente, me iría a fijar? En la parte verde. Es decir, esto de que no, es que si tengo los 3 colores al mismo tiempo, como en un semáforo, no sé si tengo que cruzar o no. Esto no va así. No, porque no es lo mismo, digamos. Claro, no estás en una vía. Pero ¿sabes lo que pasa? Que además es que estamos hablando, siempre se habla acerca de pareceres. No hay datos sobre eso. Es decir... no hay una data exacta que diga cuál funciona mejor o cuál funciona menos. En Perú. Pero a nivel internacional sí lo hay. Y hay una encuesta reciente que se ha publicado sobre un grupo poblacional para saber si entendían mejor un sistema y otro. Y ese grupo poblacional ha dicho que entiende mejor el tema, los colores, que no el octágono. Porque además la ventaja que tiene este sistema de señalización de colores, la gran ventaja que tiene es que yo veo todo el grupo de nutrientes críticos.
Con un sistema octogonal solamente sé si es alto en grasa. Ahora, una de las críticas a este sistema o a este modelo presentado es que efectivamente se tendría que rehacer todo porque el otro ya está a punto de ser firmado, digamos que el otro ya ha sido discutido, que el otro tiene datos que van acorde, ¿no es cierto?, a la OMS, en cambio estos no, ¿no? Básicamente este no es el que está apoyado por el gobierno, básicamente esto. Y que tiene muchísima información y que puede marear, más allá de los colores, sino que tiene muchísima información que puede marear. Bueno, a ver, tema de OPS u OMS. En el mundo hay 5 organizaciones oficinas de la Organización Mundial de Salud. 5. La OPS es una de ellas. Las otras 4 oficinas regionales de la OMS abogan por un sistema de perfiles nutricionales basados en grupos de alimentos. La única oficina regional de la OMS en el mundo que aboga por un sistema transversal, metiendo sólidos y líquidos, es la OPS. Punto primero. Punto segundo. Este sistema está basado en lo que dice Codex Alimentarius y lo que dice la OMS. Cuando se habla, es que está establecido para dietas de 2.000 kilocalorías, como dicen la GDA y la industria. No, señor, el Codex Alimentarius estableció en 1984 el valor diario de referencia en 2.000 kilocalorías. Ahora, y entre el argumento de que los empresarios prefieren una cosa mucho más elaborada para que la gente no lo entienda y finalmente se confunda y no le importe el etiquetado, ¿eso es un argumento válido también? Mire, para no yo aprobarlo? le digo una cosa. Este etiquetado es, si vamos a ponernos en qué es mejor o peor para la industria, este etiquetado es peor para la industria que el octágono. ¿Porque es más informativo? Porque yo con el octágono tengo más grasas o más grasa saturada o más sodio, le coloco un octágono y se acabó. Pero este es mucho más informativo. Yo tengo las cantidades que me permiten comparar con otros productos. ¿Esa información ya no está en la tabla nutricional? Sí, está en la tabla nutricional, en la parte trasera. Ajá. Estamos hablando de etiquetado voluntario en la parte delantera del envase. Esto se llama etiquetado en el frente del envase. Por supuesto, detrás es más tengo alerta. La información nutricional, es una alerta. Esta es una alerta. Me dicen que tenemos ya algunas preguntas de los usuarios que están llegando vía WhatsApp. Vamos a ver. Tenemos una aquí que dice, ¿cree que al poner etiquetado nutricional las personas consuman menos los productos procesados? Muchas gracias. Lo que se ha demostrado en los estudios científicos que hay publicados es que sí, que la respuesta es sí. ¿Hay una diferencia entre el etiquetado voluntario y el etiquetado frontal, como el que queremos nosotros, digamos? ¿Hay una diferencia entre el bajo consumo de alimentos procesados o no necesariamente? Bueno, los estudios, dentro de los estudios se han hecho, vuelvo a insistir, en estudios basados en indicaciones con luces de tráfico. ¿Y si ha bajado? Y entonces sí se reduce y se mejora la compra de alimentos saludables. Ahora, nosotros tenemos en paralelo una ley que ha salido sobre el impuesto selectivo al consumo en algunos alimentos procesados, las gaseosas, ¿no? Bueno, el alcohol, pero sobre todo las gaseosas, ¿no? Que tiene alto contenido de azúcar. ¿Eso también puede ayudar a bajar, digamos? ¿Se necesita, además del etiquetado, normas paralelas que ayuden a bajar este consumo? Depende. Han salido en los últimos meses 2 artículos muy interesantes, uno referido a la Ley Catalana de Bebidas Refrescantes y que está publicado por el grupo de Guillén López Casasnovas en la Pompeu Fabra en Barcelona, muy interesante, y el otro que es muy parecido al de Cataluña en California. ¿Qué dicen esos estudios? Esos estudios dicen que si el impuesto a bebidas refrescantes es sobre el retail, sí funciona. De hecho, en Cataluña
que el impuesto es sobre el retail, no es sobre el fabricante, se ha bajado el consumo un 22%. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los estudios realizados en México con el impuesto que se aplicó en México, esa reducción no llegaba al 3%. Es decir, si usted pregunta, ¿tiene interés un impuesto? Esto es lo que se llama en Europa los impuestos del pecado. ¿Tienen interés un impuesto del pecado? Pues yo le tengo que decir, de acuerdo con la bibliografía, si es sobre el retail, sí. Si es sobre el fabricante, no mucho. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener como país, digamos, y en qué tenemos que trabajar? Porque usted, al empezar la entrevista, lo que mencionó es raro que un país empiece por el etiquetado frontal cuando no tiene otro tipo de normativas que son, digamos, más de fondo. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar precisamente? Porque esa es una de las críticas, además, que los nutricionistas en nuestro país dicen que no tenemos, ¿no? Todos los países del entorno tienen una normativa general en lo que se refiere a alimentos, tienen una normativa general sobre alimentos. En Perú se ha preferido tomar el Codex Alimentarius como referencia, pero yo creo que por las circunstancias del país, la idiosincrasia del país, parte de esas normas deberían ser publicadas y articuladas localmente. Y desde luego yo creo que una norma general de etiquetado sí lo debería ser, porque cuando uno ve los etiquetados en Perú, en unos hay GDAs, en otros la información nutricional es más tipo americana, en otro es más del tipo colombiana, en otro, entonces digamos de alguna manera homogeneizar la información, que es lo que realmente ayuda a los consumidores, porque está viendo productos que le ofrecen la misma información en los mismos campos visuales. Ahora, se habla mucho de que efectivamente hay intereses soterrados, y creo que en todos los países lo hay, de los grandes empresarios que venden estos productos, obviamente, ¿no? Los productos procesados, digámoslo así. Se habla a veces de concertación y qué sé yo. Y se habla mucho de que el Perú es uno de los pocos países que se sienta a conversar con los empresarios, no para pedirle permiso, pero sí, digamos que ese es el mensaje, ¿no? Para pedirle permiso a los empresarios para ver si se suben o no se suben en determinados productos. ¿Eso suele pasar en otros países? Tan suele pasar que, por ejemplo, en España, hace 2 meses, se ha firmado el Plan Nacional de Reformulación de Alimentos. En España no existe este tipo de ley porque se ha sustituido por un plan concertado entre la industria de alimentos y el Ministerio de Salud, junto con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Entonces, es lo único que funciona. Es decir, a nivel internacional, lo único que funciona es eso. En Europa, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, en el año 2016, hicieron unas recomendaciones a los Estados miembros para que se acercaran a las empresas con vistas a que se lograse una reformulación de los productos, de tal manera que en el año 2020 hubiera una gran cantidad o la mayoría de los productos reformulados y reducidos básicamente en grasa saturada, en sodio y en azúcar. En Europa se hace hablando con la industria, no se hace a través de temas promulgando leyes. Y o haciendo lobbies. Bueno, un tema que es importante es en Europa. En Europa, una ley como esta de la alimentación saludable solamente se hubiera podido hacer con un informe económico y social de impacto. Antes de... Muy bien. Porque este es el otro problema. Este tipo de leyes tienen un impacto económico y no solamente en la industria. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Sí. Dice, ¿dónde puedo encontrar más información sobre estas normas del etiquetado? ¿Alguna web? A ver, sobre las normas de aquí O sea, para hacer un comparativo, yo creo que eso es lo que plantea el
Pues hombre, yo creo que poniendo en Google ley de alimentación saludable, Y le sale. ahí va a tener un montón de Pero tiene, información. digamos, algún tipo de literatura específica e interesante que le puede proponer. A ver, en la web de la ECOSAN, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, hay una parte que es de etiquetado y de perfiles nutricionales que es muy interesante porque es muy práctica, y es la web, me parece que es aecosan.msc, que es Ministerio de Sanidad y Consumo.es. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Hemos aprendido bastante sobre el etiquetado y sobre todo hemos podido comparar otras realidades con la nuestra y que nos falta mucho todavía sobre legislación respecto a la alimentación saludable. Conversábamos entonces con el doctor Javier Morán, catedrático de la Universidad Católica de España. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más Enmarcando Agenda. Muchas gracias.